Bienvenidos a Noches de Pesadillas. Espero disfruten el relato de la casa maldita de Guanajuato. Me llamo Rodrigo. Siempre supe que quería ser arquitecto, desde que era niño y veía a mi papá dibujar planos en su pequeña oficina. Su trabajo no era de los más impresionantes. Diseñaba casas y edificios sencillos, pero eso no importaba. Para mí, cada línea en sus planos era como una obra de arte. Ahora, a mis 30 años, me encuentro en un punto donde he logrado algunos buenos proyectos, pero nada fuera de lo común. La vida en la Ciudad de México me tiene un poco harto. Siempre lo mismo, el tráfico, el estrés, las cuentas. Necesitaba un cambio, y como por obra del destino, llegó a mi correo una oferta inesperada. Era un trabajo de restauración en Guanajuato. A simple vista, el proyecto sonaba normal, una casona colonial en mal estado que necesitaba ser reconstruida para convertirla en un pequeño hotel. El dinero no era nada del otro mundo, pero la idea de alejarme del caos de la ciudad y trabajar en algo más artístico me atrajo de inmediato. Sin pensarlo mucho, acepté el trabajo. El dueño de la casona, un hombre llamado Ernesto, me explicó los detalles. La casa había estado abandonada por décadas. Era una construcción del siglo XVIII, casi intacta, pero muy deteriorada. Él quería mantener la estructura lo más original posible, solo adaptarla para el uso moderno. Me advirtió que muchos otros arquitectos habían declinado la oferta porque la casa daba mala espina. Yo, por supuesto, no creía en esas cosas. Llegué a Guanajuato un lunes por la mañana. La ciudad me recibió con su colorido encanto. Calles empedradas, edificios coloniales y un aire nostálgico que parecía estar atrapado en el tiempo. Tomé un taxi desde la central de autobuses hasta el centro histórico, donde se encontraba la casona. Cuando llegué, el conductor me dio una mirada extraña. ¿Seguro que aquí es, joven?, me preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sí, aquí es. Gracias. Me bajé del taxi y me quedé unos segundos frente a la casa. Era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado. La fachada estaba cubierta de musgo. Las ventanas tenían barrotes oxidados y algunas partes de las paredes parecían a punto de colapsar. Las puertas de madera estaban tan desgastadas que casi parecían parte de una película de terror. No pude evitar sentir un escalofrío, pero me obligué a sacudir la sensación. Era solo una casa vieja, nada más. Entré y me recibió el sonido de mis propios pasos resonando en el suelo de piedra. El interior estaba oscuro y polvoriento. Apenas había muebles, solo unas cuantas sillas rotas y un par de mesas viejas cubiertas por telas llenas de polvo. Las paredes, que alguna vez habrán sido de un color vibrante, estaban ahora desgastadas y desmoronadas. Lo primero que noté fue el silencio, un silencio absoluto, como si la casa misma hubiera olvidado lo que era el ruido. Había algo pesado en el aire, algo que no podía explicar. Sentí una presión en el pecho, pero traté de ignorarla. Todo esto era parte del encanto de la restauración, ¿no? Don Ernesto llegó unos minutos después y me mostró el resto de la casa. Había más habitaciones de las que esperaba, corredores largos y oscuros, una enorme cocina con un horno de piedra y un patio interior lleno de maleza. Me explicó que la casa había pertenecido a una familia rica que había desaparecido durante la Guerra de Independencia. Nunca encontraron sus cuerpos, pero había rumores de que habían sido traicionados y ejecutados dentro de la casa. Un dato interesante, pensé, pero no le di mucha importancia. Mira, Rodrigo, me dijo Ernesto, poniendo una mano en mi hombro. Quiero que sepas que esta casa tiene historia, y no toda es buena. Muchos han intentado trabajar aquí, pero digamos que algunos no aguantaron. Hay leyendas, ya sabes, cosas que la gente dice, pero yo no creo en eso. Lo único que me importa es que se restaure bien. Asentí, tratando de no pensar mucho en lo que me estaba diciendo. No creía en fantasmas, y mucho menos en leyendas de pueblos. Mi trabajo era restaurar, no andar creyendo en cuentos. Esa misma noche, mientras estaba en el pequeño hotel donde me hospedaba, empecé a sentir un leve malestar. Me dolía la cabeza y había algo que no podía dejar de pensar: el silencio. Ese maldito silencio que llenaba cada rincón de la casa. Era como si la casa estuviera reteniendo algo, algo que no quería dejar salir. Sacudí la cabeza y me fui a dormir, tratando de no pensar en eso. Al día siguiente, empecé el trabajo de restauración.
Llegué temprano con el equipo de albañiles y empezamos a inspeccionar cada rincón de la casona. Había mucho que hacer, pero nada que no hubiera visto antes. Paredes que reforzar, techos que reparar, ventanas que cambiar. Lo típico en una restauración de este tipo. Los primeros días fueron tranquilos. El equipo de trabajadores era local y parecían conocer la casa desde siempre. Sin embargo, noté que ninguno de ellos se quedaba después de las 5 de la tarde. Cuando les pregunté por qué, solo me dieron excusas vagas. Decían que por el frío o porque se hacía tarde. No le di mucha importancia. Yo, por mi parte, me quedaba hasta tarde revisando planos y ajustando detalles. A veces me quedaba solo en la casa hasta bien entrada la noche, algo que comencé a lamentar. La primera vez que lo escuché, pensé que era parte del viento, un sonido suave, como un murmullo que apenas se podía distinguir. Me quedé quieto un momento, tratando de escuchar con atención, pero no oí nada más. Supuse que era mi imaginación, así que seguí trabajando. La segunda vez fue diferente. Era de noche y yo estaba revisando unos planos en la sala principal cuando escuché el sonido de cadenas arrastrándose. Me quedé congelado. El sonido venía desde los corredores oscuros. No podía ver nada, pero el ruido era claro, el metal raspando contra la piedra. Tomé una linterna y me dirigí hacia el origen del sonido, pero para cuando llegué al corredor, todo estaba en silencio. Respiré profundo, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza. Debes estar cansado, me dije a mí mismo. Es solo la casa que está vieja, el viento, cualquier cosa. Me repetí esa frase varias veces, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Las noches siguientes, las cosas empeoraron. Los murmullos ya no eran tan sutiles. Parecían voces de varias personas hablando al mismo tiempo. Y las cadenas, siempre esas malditas cadenas que arrastraban por los corredores. Traté de ignorarlo, pero había algo en esas voces que me provocaba escalofríos. Parecían decir mi nombre, aunque nunca lo podía escuchar claramente. Decidí investigar un poco más. Fui a la biblioteca local, donde tenían registros históricos de la ciudad. Ahí fue donde encontré las primeras pistas sobre lo que realmente había ocurrido en la casona. Según algunos documentos, la casa había sido utilizada como una prisión improvisada durante la Guerra de Independencia. Los insurgentes capturados eran llevados allí para ser interrogados y torturados. Muchos de ellos nunca salieron con vida. Lo que más me impactó fue descubrir que, en lugar de ser un hogar de una familia, como me había dicho Ernesto, la casona fue utilizada como un centro clandestino de detención. Los que morían dentro de esas paredes eran enterrados en el patio o simplemente dejados ahí para pudrirse. No pude evitar sentir un escalofrío al leer esos detalles. Estaba trabajando en un lugar donde ocurrieron cosas horribles, y tal vez, solo tal vez, las almas de esos prisioneros seguían ahí, pero por supuesto, yo no creía en fantasmas, ¿verdad? Las voces no paraban. Cada noche eran más claras, más insistentes. Ya no eran solo murmullos. Ahora podía escuchar gritos, sollozos, como si alguien estuviera sufriendo en las habitaciones cercanas. Intenté ignorarlo, pero no podía. Sabía que no estaba solo en esa casa. Una noche, mientras caminaba por el corredor con la linterna en mano, vi algo que me dejó helado. En la esquina más oscura, donde las sombras parecían moverse solas, distinguí una figura. Era un hombre, con ropas desgarradas y cadenas en las muñecas. Estaba de espaldas, arrastrándose lentamente hacia una puerta que estaba cerrada. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Di un paso atrás y, en ese momento, la figura desapareció. Mis manos temblaban. Sabía que no podía estar imaginando aquello. Todo se sentía demasiado real. Mi cabeza daba vueltas, y esa noche apenas pude dormir. Pero lo peor vino después, cuando comencé a tener sueños, o más bien pesadillas. En ellas yo estaba encadenado en una de las habitaciones de la casa. Sentía el dolor de los grilletes en mis muñecas, el frío de la piedra en mi piel. Podía escuchar los gritos de otros prisioneros, y lo más aterrador era que, en esos sueños, parecía estar ahí por siempre, sufriendo como ellos. Mi mente estaba al borde del colapso. Tenía que encontrar una explicación, pero en el fondo, sabía que lo que estaba ocurriendo no era algo que pudiera explicarse fácilmente. Después de las pesadillas y de la aparición de esa figura encadenada,
supe que debía investigar más a fondo. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo en la casona. Necesitaba respuestas, y la única forma de encontrarlas era revisando la historia del lugar. Fui a la biblioteca local, pero esta vez no me quedé solo con los archivos más generales. Le pedí ayuda a un historiador local, don Esteban, un hombre de unos 70 años que había vivido toda su vida en Guanajuato. Le expliqué que estaba restaurando la casona y que había escuchado rumores sobre su pasado oscuro. ¿La casona de la calle Ramillete?, me preguntó con una ceja levantada. Esa casa tiene fama. No sé si deberías estar hurgando mucho en su historia, joven. Algunas cosas es mejor dejarlas como están. Le insistí, diciéndole que era importante para mi trabajo. Al final, accedió a ayudarme y nos adentramos en los archivos más antiguos. Lo que encontramos fue perturbador. La casa había sido, efectivamente, un centro de detención clandestino durante la Guerra de Independencia. No era un hogar familiar como me habían dicho. Era un lugar de tortura para insurgentes capturados. Los documentos hablaban de la crueldad con la que los soldados realistas trataban a los prisioneros, muchos de los cuales eran simples campesinos acusados de apoyar la causa insurgente. Entre los documentos había relatos de testigos y cartas que describían los métodos de tortura. Los prisioneros eran encadenados a las paredes, dejados sin comida ni agua durante días. Algunos morían de hambre, otros fueron ejecutados de forma brutal. Encontré descripciones detalladas de varios prisioneros que murieron en la casa, y esos relatos coincidían con lo que yo había estado viviendo. Las cadenas, las voces, todo tenía sentido. Uno de los nombres que más se repetía era el de un hombre llamado Ignacio Vargas, un insurgente que fue torturado y ejecutado en esa casa. Los documentos decían que su muerte fue especialmente cruel, lo que me hizo pensar que él era uno de los espíritus que seguía atrapado en la casa, buscando justicia. Pero lo más aterrador vino después, cuando revisando otro de los registros, encontré un apellido que me resultaba familiar. Mi propio apellido. Según esos archivos, un hombre llamado Joaquín González, que podría ser mi antepasado, fue uno de los oficiales encargados de la detención y tortura de los insurgentes en la casona. Sentí cómo se me helaba la sangre. ¿Podría ser que mi familia hubiera estado involucrada en las atrocidades que ocurrieron allí? ¿Sería por eso que las entidades se estaban manifestando ante mí? ¿Por eso los sueños, los gritos, las cadenas? La revelación me dejó atónito. De alguna forma, sentía que ahora estaba más conectado con lo que ocurría en la casona, como si las almas atrapadas en ese lugar estuvieran reclamando justicia no solo por lo que había pasado, sino también porque yo llevaba la sangre de aquellos que les hicieron daño. Las cosas se salieron de control rápidamente. Los fenómenos paranormales, que antes eran solo auditivos o visuales, se volvieron físicos. Las puertas se cerraban de golpe sin motivo aparente. Los muebles, que al principio permanecían estáticos, comenzaron a moverse por sí solos. Una vez, mientras estaba revisando unos planos en la sala principal, sentí un cambio brusco de temperatura. El aire se volvió helado y mi aliento era visible en la habitación. Pero lo peor vino una noche en la que, al estar solo en la casona, sentí un tirón violento en la espalda. Era como si algo o alguien me hubiera empujado con una fuerza brutal. Caí al suelo y cuando traté de levantarme, sentí las manos de alguien invisible sujetándome por los tobillos. Grité, pero no había nadie para escucharme. Me arrastraron unos metros por el suelo de piedra antes de que de repente todo se detuviera. Me quedé ahí tirado, respirando con dificultad, el corazón a punto de salirse de mi pecho. Esa noche no dormí. No podía. Estaba convencido de que algo en esa casa me quería muerto. La falta de sueño, el miedo constante y los ataques físicos comenzaron a afectarme profundamente. Me veía desmejorado, apenas podía concentrarme en mi trabajo y había desarrollado una paranoia que no me dejaba en paz. Sentía que algo me observaba todo el tiempo, incluso cuando no estaba en la casona. Sabía que tenía que buscar ayuda antes de perder completamente la cordura. Hablé con Esteban y le conté lo que me estaba ocurriendo. Él, aunque escéptico al principio, me sugirió que hablara con una mujer llamada Doña Rosario. Según él, Doña Rosario tenía fama de haber ayudado a resolver varios problemas sobrenaturales en la región.
Desesperado, accedí. Cuando llegué a la casa de doña Rosario, me recibió una mujer de unos 50 años, con ojos profundos y una expresión severa. Le conté todo lo que me estaba ocurriendo y ella asintió lentamente. «Esas almas no tienen paz, muchacho», me dijo. «Están atrapadas en esa casa por lo que les hicieron, y tú llevas la sangre de quienes las torturaron». No pude evitar sentir un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Doña Rosario me explicó que las almas estaban pidiendo justicia y que la única forma de calmar su ira era enfrentarlas directamente. Me sugirió realizar una sesión espiritista en la casa para hablar con ellos, escuchar lo que tenían que decir y buscar una forma de expiación. Acepté, aunque no estaba seguro de lo que podría suceder. Esa misma noche nos reunimos en la casona. Era un ambiente tenso, el aire pesado como si algo nos estuviera observando. Doña Rosario encendió varias velas y empezó a recitar una oración en voz baja. Me pidió que cerrara los ojos y me concentrara en lo que iba a escuchar. De repente, la temperatura bajó drásticamente y las velas comenzaron a parpadear. Las voces que antes había escuchado se hicieron presentes, pero esta vez eran mucho más claras. Podía escuchar gritos, sollozos y murmullos, y luego las figuras comenzaron a manifestarse. Eran hombres encadenados, con rostros desfigurados por el sufrimiento, sus ojos llenos de odio. Intenté mantener la calma, pero sentía que el miedo me paralizaba. Doña Rosario les habló, les pidió que se manifestaran, que dijeran lo que querían. Uno de los espíritus, el más grande y encadenado, que asumí era Ignacio Vargas, se acercó a mí y con una voz grave y rota dijo: «Nos traicionaron, queremos justicia». Las palabras resonaron en mi cabeza, eran un clamor de venganza, un llamado de las almas atormentadas. Doña Rosario intentó calmarlos, pero las entidades se tornaron violentas. Las velas se apagaron de golpe y sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera apretándome el corazón. Todo mi cuerpo temblaba y pensé que no iba a sobrevivir la noche. Cuando todo terminó, me di cuenta de que no podía seguir así. No podía simplemente huir de la casona. Las almas de esos prisioneros seguían atrapadas, y la única forma de liberarlos era redimirme, de alguna manera, por lo que mis antepasados les habían hecho. Doña Rosario me sugirió un plan. Había un antiguo ritual de expiación, algo que los pueblos indígenas solían hacer para pedir perdón a los muertos. Consistía en ofrecer una disculpa en nombre de quienes habían causado el daño, quemar incienso y ofrendar elementos simbólicos que representaran el sufrimiento de los muertos. Era una especie de liberación espiritual, una forma de pedirles paz y descanso eterno. Decidí hacerlo. Investigamos cómo llevar a cabo el ritual y reunimos los elementos necesarios: incienso, velas, flores de cempasúchil y un objeto que representaba el sufrimiento de las víctimas, que en este caso serían unas cadenas viejas que encontré en los sótanos de la casona. La noche en que realicé el ritual fue la más aterradora de mi vida. Sentía que algo o alguien me vigilaba mientras colocaba las velas y el incienso en el patio central. Doña Rosario me acompañaba, pero todo el peso de la ceremonia recaía sobre mí. Tenía que pedir perdón a los espíritus, hablar con ellos directamente y rogarles por su descanso. Mientras recitaba las palabras que me había enseñado doña Rosario, el viento comenzó a soplar con fuerza. Las sombras en las paredes parecían moverse y los murmullos se hicieron más intensos. Sentía que las almas de los muertos estaban allí, observándome, evaluando si mi disculpa era sincera. Al final, ofrecí las cadenas al fuego y pedí perdón. Un perdón que no solo era mío, sino de toda mi familia. Las velas parpadearon por un momento y luego todo se quedó en silencio. Un silencio profundo, como si el mismo tiempo hubiera dejado de correr. Los fenómenos paranormales cesaron. No hubo más voces, ni sombras, ni figuras espectrales. La casa, aunque vieja y desmoronada, parecía haber recuperado una paz que no había tenido en siglos. En las semanas siguientes terminé el proyecto de restauración. La casona fue puesta en venta, y aunque se veía hermosa por fuera, algo dentro de mí me decía que nunca sería completamente habitada. Algunos decían que por las noches aún podían escuchar cadenas arrastrándose por los pasillos. Yo, por mi parte, nunca volví a ser el mismo.
La experiencia me cambió, me dejó marcado para siempre.